Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde a esta actividad del Centro PEN Guatemala. Les agradecemos mucho. A ustedes también les agradecemos haber aceptado la invitación para participar en esta actividad. Así que, en nombre del Centro PEN, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad, cuya finalidad primordial es conmemorar y honrar a los escritores y o periodistas asesinados, desaparecidos en Guatemala y de otros países de Latinoamérica. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala por habernos cedido generosamente este espacio para realizar este acto. Esta reunión está hermanada con las que también se están realizando en los centros PEN de Argentina, Chile, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Puerto Rico. No será solo un repaso histórico de las crueldades cometidas al amparo del Estado, sino también una reflexión, una protesta y una postura de rechazo ante estas prácticas que cercenan la libre expresión de las ideas, minan la convivencia pacífica en nuestra sociedad. Además, estas actuaciones cometidas por agentes del Estado o por agentes amparados por él, pasan por encima del mandato constitucional que establece con toda claridad lo siguiente. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. El Centro PEN Guatemala organizó esta actividad hermanada con otros centros PEN porque, como escritores y periodistas organizados, defendemos la transmisión del pensamiento sin trabas dentro de cada nación y entre todas las naciones. La actividad de esta tarde está centrada en honrar y protestar por el asesinato, desaparición de 6 escritores periodistas guatemaltecos en el curso de nuestra historia reciente. A la IDFOPA, sobre quien nos hablará su hijo Julio Fopa, que aún no ha aparecido. Otto René Castillo, sobre quien nos hablará Guillermo Paz Cárcamo. Luis de León, sobre quien nos hablará su hija Mayarí de León. Óscar Arturo Palencia, sobre quien hablará Víctor Muñoz. Roberto Obregón, sobre quien hablará Hernán Moreno. José María López Valdizón, sobre quien hablará su hija Gisela López. Concluidas las participaciones de nuestros invitados, se proyectará el documental La vida rota sobre José María López Valdizón. La actividad de esta tarde será coordinada por Gustavo Bracamonte, presidente del Centro PEN Guatemala. Ya con ustedes, pues, Gustavo. Gracias, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todos, especialmente quienes vienen de Rabinal a acompañarnos a este homenaje de los escritores que fueron asesinados, secuestrados en el tiempo de la guerra. Y para nosotros pues es un gran honor contribuir a rendir este homenaje, a dignificar a los grandes escritores, poetas, periodistas. Como dijo Juan Antonio, de Otto René Castillo nos hablará Guillermo Paz Cárcamo. Cada uno de los integrantes de la mesa, a quienes les damos la más cordial bienvenida y agradecemos también el aporte que nos den en esta tarde, tendrán 10 minutos. Al final, pues podemos compartir también si hay algunas preguntas y si alguien
quiere expresar también, manifestar algo después de la vida rota sobre José María López Valdizón, podemos compartir para que esto sea también una participación de los que aquí están. Agradecemos también a Letras en Directo que está transmitiendo pues esta actividad. Para comenzar entonces vamos a dejarle la palabra a Guillermo Paz Cárcamo, quien nos hablará acerca de Otto René Castillo. Pues no sé cómo. Ahí estamos, se oye ahí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente ha sido una sorpresa la invitación y una sorpresa además que vaya de primero a hablar aquí en este acto tan significativo del PEN. Agradezco mucho, sinceramente, haberme invitado a participar en este homenaje a escritores desaparecidos trágicamente. Es una deferencia, más lo es al decirme que mi participación fuera dar una semblanza del poeta revolucionario Otto René Castillo, llamado el poeta de la esperanza. Así que de nuevo muchas gracias. Creo que la invitación parte también del hecho de que cuando Otto René Castillo es asesinado, mi prima Nora Paz Cárcamo estuvo con él. De manera que un agradecimiento de nuevo por esa deferencia. Quiero hacer una semblanza muy rápida de Otto René. No voy a hablar de su poesía porque pues no me corresponde a mí como tal hacerlo. Es difícil para uno que no es literato hacer un análisis sobre la poesía o sobre la actividad literaria total de Otto René. Ahí están sus 2 o 3 libros que sacó, que se pueden ver en internet. Ahí están sus poemas, que difícilmente uno las puede analizar desde el punto de vista literario, y más es una cuestión realmente emocional, por todo lo que el significado que lleva en sí mismo, por su amor a la patria, su amor a la vida y sus referencias a la lucha revolucionaria. Es muy complicado entonces hablar sobre Otto René. Yo lo vi un par de veces, una con el Bolo Flores, que eran bastante amigos, y otra vez que no me recuerdo exactamente con quién lo vi. Muy pocas veces, muy poco intercambiamos realmente, prácticamente nada, saludos y cosas así. De manera que es un poco más difícil para mí hablar sobre Otto René desde el punto de vista literario. Lo que pasa también con Otto René es que es un personaje histórico que lo envuelve no solo el halo de la heroicidad, sino también su amplia labor literaria, no solo entre su poesía, que es lo más recordado, sino también toda otra serie de actividades como el teatro, el cine, la divulgación política, la organización en círculos culturales, que realizó en sus 33 años de vida. Sin olvidar, por supuesto, su parte humana, 3 matrimonios y supongo que varias amores que tuvo fuera de los matrimonios, y de toda su participación en la farándula y todas esas partes que siempre corresponden a la gente que lea por la poesía. Otto René nació en Xela
en el año 1934, no se está muy seguro si es en el 34 o en el 36. Es el último de 5 hermanos, nieto de Juan de Dios Castillo y Castillo, un abogado prestigioso, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, diputado varias veces. Este señor fue el que mantuvo a la familia de Otto René, y al morir de este abuelo, por desavenencias familiares, tuvieron que emigrar hacia la ciudad capital. Ahí, digamos, lo que pasó es que la familia de Otto René, la mamá y los 5 hijos, prácticamente lo que sucedió ahí es que fueron desheredados de la fortuna que tenía el abuelo y tuvieron que emigrar. Vivieron varios años en un cuartito, mientras trabajaba la mamá y Zoila, la hermana, que era la hermana más mayor de ellos. Y así fue como fue estudiando y entró a estudiar Otto René. Eso fue en el año 41, cuando se da, en el año 41, 4 años después, estalla la Revolución de Octubre. De manera que él, cuando se da la Revolución de Octubre, tenía aproximadamente 10 años. Cuando termina la Revolución de Octubre, en 1954, pues tendría aproximadamente unos 18 o 20 años. Con esto quiero recalcar lo siguiente, esos 3 aspectos que he mencionado, que fueron los que formaron la personalidad realmente de Otto René Castillo en la época de la juventud, que es cuando uno realmente se forma su personalidad, entre los 10 y los 16, 18 años. De ahí para adelante ya todo ese arrastre de esos años de aprendizaje, de manera que ahí influyeron 2 o 3 cosas, digamos, en la personalidad de Otto René y en su sensibilidad. Uno, su abuelo como tal, prestigioso político, etcétera, que siempre participó en política. Luego los años de dificultades y en cierta medida miseria. Y luego todo el proceso revolucionario del 44, sobre todo en el último periodo de Armen, sobre todo en la cuestión de la reforma agraria, donde de alguna manera él participa. Entonces, ahí se da ya la personalidad de él, como les digo, sus intensas lecturas. Hay una práctica política que desarrolla en su plantel de estudios, que lo llevó a ingresar de muy temprana edad, entre los 16 y los 17 años, al Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista en aquella época. En ese momento no existía la JPT, lo que se llamó la Juventud Patriótica del Trabajo, que era la parte de la juventud del Partido Comunista, sino que solo existía el Partido Comunista como tal, y entonces él entra a militar en ese partido. Y ahí hace trabajo político, por supuesto, ¿no? Y ahí desarrolla muchas cosas de su poesía revolucionaria, y lo mismo que participa en organizaciones y que al final de cuentas, cuando la revolución es defenestrada por los mercenarios comandados por Castillo Armas, como todos lo sabemos, y con la traición de los militares en esa época, Otto René Castillo se ve obligado a salir al exilio, y sale al exilio teniendo aproximadamente unos 18, 19 años, o sea, muy jovencito, se va al exilio a El Salvador. Ahí se reúne, trabaja hasta la limpia carros, o sea, de los que lavan carros, y hace un montón de actividades. Se reúne también, va ampliando sus círculos de amistades. De hecho, ahí en El Salvador hace actividades de tipo político, como literarias y culturales, al tiempo que trabajaba como pintor, como les digo, ¿no? Y también como cuidador de carros. Pero al año siguiente, en el año 55, él gana el Premio Centroamericano de Poesía con el poema Llama Viva, lo que le abre la puerta a los círculos culturales y a la prensa, y también, de nuevo, ingresa al Partido Comunista Salvadoreño, como miembro del Partido Comunista Salvadoreño. E integra el círculo literario con Manglio Argueta, el poeta Roque Dalto, que también tuvo una trágica muerte,
Roberto Armijo, Juan Carlos Morales, entre otros. Al año siguiente, conjuntamente con Roque Hidalgo, vuelven a ganar el mismo premio con el poema Dos puños por la tierra. O sea, es un poema hecho por los dos mártires, digámoslo. Entonces, estando en El Salvador, entonces ingresa clandestinamente a Guatemala múltiples veces, haciendo trabajo político, partidario, ¿no? Tanto del Partido Comunista Salvadoreño como el Partido Guatemalteco del Trabajo. Y en ese interín él presenta, aquí en la universidad se abre un concurso de poesía que se llama el Premio de Autonomía Universitaria, y él presenta el famosísimo poema Vamos Patria a Caminar. Y ahí él gana ese premio con ese poema, ¿verdad? Que me parece, desde mi punto de vista, que es el poema más leído y el poema más famoso que existe, digamos que se repite, no solamente en círculos literarios, sino que se repite en organizaciones de diferente índole. Hasta gente de la reacción repite el poema. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y estos qué hacen ahí repitiendo Vamos Patria a Caminar? Y demagógicamente, pero lo hacen. ¿No? Luego, en el año 57, entonces regresa del exilio, saca su bachillerato que estaba inconcluso en el año 58 con un trabajo titulado El poeta ante los problemas de la humanidad, responsabilidad de los poetas guatemaltecos, e ingresa a la Facultad de Derecho. Estando ahí, lo declaran el mejor estudiante universitario y le dan una beca para ir a estudiar filología a Alemania, y se va. Estuvo 3 años estudiando en la Universidad de Leipzig, literatura, pero al cabo de esos 3 años hace un cambio radical y se dedica al cine. Hay unas becas para hacer cine revolucionario, digamos, cine militante, de guerra, y cuya finalidad de ese cine era reportear y dar testimonio de los diferentes movimientos revolucionarios que sobre todo habían para acá, para América Latina. Pero coincidentemente, él toma esa decisión justamente cuando empieza a darse marzo y abril aquí, cuando se dio el levantamiento del 13 de noviembre en el año 60 y se dan las primeras acciones militares de los del 13 de noviembre aproximadamente en febrero del 62. Es decir, no es una coincidencia, sino que sencillamente es una actitud militante la que toma él y dice, bueno, la literatura puede servir, pero en este momento lo que más puede servir es dar testimonio para que la gente pueda saber efectivamente qué es lo que está pasando con los movimientos revolucionarios en América Latina. Entonces se dedica al cine. Ahí, pues claro, él se da cuenta que cambia totalmente por lo que acontecía en Guatemala y se ve su entrega total a la causa revolucionaria. La esperanza para obtener la diferencia de una Guatemala totalmente diferente. Ese norte que guiaba su vida en las buenas y en las malas, como se dice, no lo abandonó, y eso explica, digamos, ese cambio de profesión en ese momento histórico, ¿no? Así que ya con ese bagaje cultural del cine, y además de la literatura y todo lo que había estudiado en Alemania, retorna en el año 64. Un minuto. Entonces, me voy a pasar hasta el final. Bueno, el hecho concreto es que después, en el año 65, él va al seminario bueno, se hace un evento de la Juventud Internacional que se iba a hacer en Argelia. Hay un golpe de Estado en Argelia y ya sencillamente no se hace ese evento. Entonces, él regresa y en el interín encuentra a Turcio Lima. Turcio Lima lo convence y le dice, bueno, ya que estás en esa cosa, pues hay que regresar a Guatemala.
Y efectivamente se regresa, incluyendo a Nora Páez y al esposo de Nora Páez, que es un ingeniero nicaragüense, que después fue ministro de Minas de Nicaragua, y se regresan y entran a la guerrilla. Cuando están en ese momento, entonces encuentra el Bolo Flores de nuevo, y el Bolo le dice, por aquí tengo la anécdota del Bolo, donde le dice que no se suba, pues, y entonces le contesta que no, que hay que subirse, le dice, entonces el Bolo le dice, en medio de una botella virga, dice, de ron, dice el Bolo Flores, le dije que lo iban a matar pronto. Ya lo sé, me contestó, pero no podemos seguir hablando babosadas sin asumir nuestro compromiso real. Si no fueron sus palabras, dice el Bolo, y estas no son hojas mías. Son textuales, la intención es exacta, dice. A los 4 meses estaba muerto, aparentemente nosotros tuvimos razón, pero en el fondo él tenía la razón. Eso es lo que dice el Bolo con respecto, digamos, a ese momento histórico cuando él sube ahí. El hecho es que cuando suben ya había una gran represión, el ejército había montado una ofensiva total, la guerrilla estaba bastante dañada, y en un enfrentamiento que hay, hieren a Nora. Nora estaba muy enferma, y entonces Otto René tomó a Nora y la evacuó del lugar, pero se perdieron en el camino del resto de los compañeros que habían ahí, y al día siguiente los capturan. Ese es un 17 de marzo, y el 20 de marzo salió una esquela diciendo que habían capturado una esquela del ejército, o una información del ejército diciendo que había habido un choque y que ahí en ese choque había muerto Otto René Castillo. No sale el nombre de Nora, porque Nora era hija de un militar, del coronel Páez, y además era hija del que en ese momento era el jefe del Estado Mayor del Ejército. Entonces no sale el nombre de ella. En fin, ese es, digamos, al final de lo que sucede con José René, que uno puede ver como a lo largo de su vida siempre mantuvo una actitud revolucionaria y de combate, de luchar por mejorar la situación en el país. De manera que entonces me parece que ahí hace honor justamente a su poema, Vamos Patria a Caminar, porque justamente todo lo que dice ese poema es lo que hace, no solo a lo largo de su vida, sino que lo hace en ese momento histórico donde se va a la montaña y lucha por mejorar las condiciones de este país. Y entonces, para terminar, solo citar unas frases de Galeano que me parece que son absolutamente adecuadas a la personalidad de René Castillo. Esas palabras de Galeano se refieren al Che Guevara. Y él dice lo siguiente: es un bicho raro, es de esas raras personas que dice lo que piensa lo que dice y actúa de acuerdo con lo que dice y lo que piensa. Esa identidad de la palabra y el acto rara en el mundo y en Latinoamérica es la explicación de esta suerte de inmortalidad del Che, y yo diría de Otto René, que es un hombre tan difícil de matar como Otto René, porque pasan los años y los años y los años y él sigue siendo un naciente muy porfiado, un hombre que nace y nace, un nacedor que nunca deja de nacer, justamente porque en él coincidieron la palabra y el acto. Muchas gracias. Bien, un aplauso para Otto René Castillo, por favor.
Bueno, como dijimos, solo 10 minutos nada más. La vida de nuestros escritores no cabe en 10 minutos, pero para no alargarnos, vamos a escuchar entonces a Julio Solórzano Fopa, quien va a hablar de Alaide Fopa, su mamá. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. En particular me parece particularmente relevante estar en compañía, mi madre, de otros importantes escritores que perdieron la vida durante el periodo de la lucha y la represión en Guatemala. Mi madre nace de circunstancias casi de novela, hija de un dramaturgo y periodista y diplomático argentino de nombre Tito Livio Fopa, que fue enviado por el diario La Nación de Argentina a México a entrevistar a Emiliano Zapata. Don Tito Livio Fopa llegó a México, entrevistó efectivamente a Zapata y las entrevistas existen. Y él venía de Buenos Aires, es decir, de Europa. Y se sentía en México, en este país que él llamaba de salvajes, que se mataban a cuchilladas. Era un hombre profundamente conservador y Zapata lo quería matar, pero traía pasaporte diplomático. Entonces no lo pudo matar, entonces lo puso en la frontera con Guatemala. Las extradiciones, entonces no había aviones que lo llevaran de regreso hasta Argentina, lo aventó al sur. Llega a la frontera de Guatemala este joven periodista y aspirante a dramaturgo, de alguna manera un joven argentino aventurero, conoce en Guatemala a rica heredera, finquera, doña Julia Falla Ariz. Se casa con ella para horror de la familia Falla y nace Alaide como la única hija. La familia se vuelve argentina, a él le dan un puesto diplomático. Alaide nació, me brinqué la etapa, en Barcelona, como hija de una guatemalteca y un argentino. En Barcelona no existe, en España y en Europa en general, no existe la nacionalidad territorial, así que por ser hija de no españoles, ella tenía la nacionalidad de su padre, argentina, cuando nació. Creció y estudió en Europa prácticamente toda su vida de joven y llegó a Guatemala como una mujer que había hecho 3 carreras universitarias, que hablaba 7 idiomas, precisamente en 1944. Era una mujer extraordinariamente guapa, inteligente, y empezó a hacer periodismo en Guatemala en el periódico El Imparcial. Le hicieron el encargo que le hiciera una entrevista al recién llegado y electo presidente Juan José Arévalo. De esa entrevista nace un romance entre Alaide Fopa y Arévalo, y de ese romance nazco yo. Alaide era soltera, Arévalo no. Ella queda embarazada y se va a México con su madre, con mi abuela, doña Julia Falla,
a tener al niño fuera de la mirada de la sociedad guatemalteca. Pero aquí en Guatemala la conoció un comunista, miembro del Partido del Trabajo, Alfonso Solórzano Fernández, que se había hecho comunista estudiando en Alemania en las luchas contra el ascenso de Hitler al poder. Él estaba enamorado de la ida y la sigue a México, le propone matrimonio y ella le dice que está embarazada de un hijo de Arévalo. Y él dice, bueno, que crezca en nuestra familia, se ponen de acuerdo, Arévalo, Alfonso Solórzano y Alaí de Fopa, en que ese es un secreto de ellos. Los comunistas que participaron en la Revolución de Octubre, no es secreto para nadie que eran un grupo de pensamiento muy avanzado para la época y muy progresista, más progresista que Arévalo mismo, y que resultaban incómodos de alguna manera. Entonces, entre esa incomodidad política y la otra, de que Alfonso Solórzano estaba resultando ser el padre adoptivo del hijo de Arévalo, Arévalo manda a Alfonso Solórzano de cónsul de Guatemala a París. En París nacen mis hermanos Mario y Laura. Pero después Arévalo lo llama a Guatemala para escribir la ley del Seguro Social. Y Alfonso Solórzano escribe junto con otros abogados y especialistas guatemaltecos la ley del Seguro Social y es el primer gerente del Seguro Social. Y ahí se queda cuando viene la transición de Arévalo hasta 1954, a donde sale al exilio a México. En esa época en Guatemala nacieron mis otros dos hermanos, Silvia y Juan Pablo Solórzano Fopa. En el exilio, yo había nacido en México, yo era el mexicano de la familia. Alfonso Solórzano trató de regresar a Guatemala durante la época de víboras, lo agarraron preso, se logró que lo soltaran. Y desde México, mis hermanos Mario, Silvia y Juan Pablo deciden incorporarse a la guerrilla y se vienen a Guatemala, mientras yo estoy estudiando en la Unión Soviética. Yo me fui a estudiar en el año 1966 al 71, 5 años. Yo estudié, por cierto, en una universidad que ya no existe, de un país que ya no existe tampoco, la Universidad Patricio Lumumba de la Unión Soviética. Cuando yo regresé, mis hermanos ya estaban incorporados a la guerrilla y ni mi mamá, ni mi padre adoptivo, ni yo sabíamos. Sabíamos que se habían venido a Guatemala hasta que en junio de 1980 murió Juan Pablo, el menor de mis hermanos, en un encuentro con el ejército en Nevaj, como integrante del EGP, del Ejército Guerrillero de los Pobres. En agosto de ese año 1980, en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México, muere atropellado Alfonso Solórzano, en un incidente o accidente que al principio nosotros pensábamos que podía ser un acto deliberado desde Guatemala. Él seguía siendo un militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, pero nunca tuvimos ninguna prueba de que no fuera más que un accidente. Y en 1980, el mismo año, en diciembre, mi madre viene a Guatemala a ver a su madre, que estaba muy enferma, y es cuando es el 19 de diciembre, secuestrada y desaparecida en la ciudad de Guatemala. En junio del 81, muere en la ciudad de Guatemala en un encuentro con la policía mi otro hermano, Mario Solórzano Fopa. De una familia de 7, en un año quedamos 3. Que fue una situación, como se podrán imaginar, muy difícil de manejar.
Y empezó toda una vida distinta para los que quedamos, pero también para la memoria de mis hermanos y de mi mamá. Silvia Solórzano Fopa siguió en la guerrilla, después tuvo que salir a Cuba y regresó a Guatemala con la firma de la paz y vive aquí, en Guatemala. Mi otra hermana Laura siempre fue bailarina y es la directora de la Escuela Nacional de Danza actualmente en el Ecuador. Yo me quedé en México, a donde ejercí muy poco tiempo mi maestría en historia y me dediqué a la producción artística, primero a cantar y a componer y después a producir discos, a producir televisión, giras. Manejé la Nueva Trova Cubana durante más de 20 años y las giras del ballet folclórico en Estados Unidos y en Europa 20 años también, y produje cine, televisión. Y me vine a Guatemala hace 8 años. Cuando aquí, yo trabajé con Rigoberta Menchú hace 20 años. Rigoberta es mi comadre, bautizó a mi hija hace 21 años. Y juntos trabajamos por abrir el juicio en la Audiencia Nacional de España, cuando aquí en la Corte de Constitucionalidad, en diciembre del 2007, emitió un decreto anulando el impacto del juicio en España. Yo vine para ver qué se podía hacer acá y en el 2009 vine y me quedé. Abrí el juicio aquí ante la Corte Suprema de Justicia y lo abrí también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Y me quedé y he organizado aquí estoy a la cabeza de una organización que se llama Memorial para la Concordia y una orquesta y un coro solo de mujeres, la única en América Latina, que lleva el nombre de mi madre, Alaide Fopa. Alaide Fopa, desde un punto de vista de hijo, para mí el mayor ejemplo era su capacidad de seguir aprendiendo, de seguir cambiando. Alfonso Solórzano tuvo una gran influencia en ella, pero ella era más una humanista que una militante política. Se hace una defensora de los derechos de las mujeres, primero desde posiciones muy típicas en la clase media, no solo de México, sino de los Estados Unidos de la época, y poco a poco va acercándose a mujeres luchadoras del ambiente obrero y estudiantil. Un mes antes de venir a Guatemala, ella recibe a un grupo de indígenas guatemaltecas. Ella tenía un programa en Radio UNAM, en México, que se llamaba Foro de la Mujer. Recibe a 3 jóvenes indígenas, una de ellas Rigoberta Menchú, de 20 años. En la primera entrevista que Rigoberta dio a cualquier medio, se lo dio a mi madre, y esa relación permaneció en el imaginario de Rigoberta hasta la fecha. Hace unas semanas, el 12 de octubre, que conmemoramos con Rigoberta el 25 aniversario de la entrega del Premio Nobel de la Paz, yo le entregué una grabación que ella no sabía que existía, de la entrevista de mi madre a ella en noviembre de 1980. Mi madre curiosamente, tenía tiempo para ser madre, porque daba clases en la universidad, tenía ese programa semanal en Radio UNAM, era crítica de arte en por lo menos 4 suplementos culturales, de artes plásticas, era traductora e intérprete de varios idiomas, en particular del italiano y del francés, y fundó la revista FEM junto con Elena Poniatowska y otras incipientes feministas mexicanas. Fue la primera revista feminista en América Latina. La revista existe y sigue apareciendo como directora de la revista, como lo fue desde el primer número. Era una mujer de formación muy fácilmente descrita como burguesa, era una mujer muy elegante, muy fina, y a veces el prototipo de la feminista no tenía mucho que ver con la imagen de esta mujer inteligente y dulce y suave, y sin embargo era una luchadora de gran entereza y de grandes principios, y además de gran talento como poeta.
Quizás su poema más conocido, el que aparece en la mayor parte de las antologías, es un poema que ella le dedicó a nosotros, nos dedicó a los 5 hijos, se llama Los dedos de mi mano. Y tiene una serie de otros poemas, El ojo de mi cuerpo, Las palabras y el tiempo. En Las palabras y el tiempo, mi madre hace una especie de poesía filosófica y también con una preocupación etimológica. Tiene un poema que no puedo repetir porque no me acuerdo, pero ella empieza a pelearse con la palabra y dice, ¿para qué necesito la palabra manzana si tengo la manzana? ¿Para qué necesito una representación de los sentimientos si los tengo? En otro poema, que recuerdo un par de frases, dice, temo las palabras que son la dura corteza de la poesía, la impura vestidura donde la poesía oculta su pureza, su fuerza y su belleza. Yo no entendía ese poema y le pregunté, ¿cómo que poesía sin palabras? Dice, no, hay poesía en la música, hay poesía en un paisaje, hay poesía en un sentimiento amoroso. Las palabras representan la poesía en el ámbito de la literatura, pero la poesía es otra cosa. Y era una persona que, cuando yo estaba en la Unión Soviética, me escribió, ella debe haber tenido unos 52, 53 años, diciéndome, ella y yo teníamos muy buena comunicación, me decía, hijo, te cuento que estoy renunciando a mi fe católica, porque coarta mi libertad de escritora. Yo necesito una libertad que la religión me limite. Una mujer que a los 50 y tantos años está cambiando, cuestionándose a sí misma. Por cierto, algo que poca gente sabe, ella es prima hermano de Ricardo Falla. Entonces, de esa familia también, y de Ernesto Falla, que se fue de budista al Japón, y de Cristi Falla, que es del Opus Dei, y es decir, una familia, por decirlo menos, muy interesante. Y nosotros, sus hijos, teníamos por una parte el privilegio y por otra parte la dificultad de tener una madre como la de Popa, porque era una exigencia, vaya, no se te ocurra cometer un error de ortografía, porque, vaya, entonces sí era una perfeccionista y esperaba de nosotros que nos exigiéramos al máximo. Y de una manera que yo aprecio muchísimo, se ha convertido en un símbolo, esa persona que yo conocí como un ser humano y como mi madre, un símbolo absolutamente inusual y fuera de los estereotipos de una luchadora por las causas de las mujeres. Y nosotros, sus hijos, mientras ella no era un símbolo, pero sí era quien era, una catedrática, una madre, muy buena cocinera, siempre la quisimos y la valoramos, entre otras cosas porque tenía la facultad de escuchar a sus hijos desde chiquitos. Nos escuchaba, nos oía, nos hacía decirle qué pensábamos. Y está siempre muy presente entre nosotros. Por supuesto, yo he encontrado aquí la manera de mantenerla viva con la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina y el coro, y ahora la Escuela de Música La I de Fopa. Y quiero agradecer que me ha invitado a esto para recordar a mi madre en la compañía de la memoria y la presencia de otros muy distinguidos poetas intelectuales guatemaltecos
que junto con mi madre fueron una gran pérdida para este país. Muchas gracias. Bien, ese aplauso es para Alaide Fopa. Ahora tenemos la intervención de Mayarí de León, hija de Luis de León, quien hablará acerca de Luis, como ella lo dice constantemente. Creo que siempre es un buen momento para hacer como un recuento de nuestra memoria. La memoria es una línea que es importante para construir nuestro presente, para poder construir el futuro. Y creo que los intelectuales, los artistas que nos fueron arrancados violentamente, no perdimos las familias ni los hijos, sino perdió el país, porque nos daron la posibilidad de poder disfrutar de más creaciones literarias, de más creaciones artísticas que fueron truncadas por la violencia, que fueron truncadas por ese odio a la inteligencia, a la creatividad y a que nuestro país pueda ejercer su derecho legítimo junto con sus ciudadanos y ciudadanas de ser felices y de vivir una vida digna como la merecemos los guatemaltecos y cualquier ser humano de nuestra tierra. Luis de León fue un niño que creció en las faldas del volcán de Agua. Era un niño que era hijo de campesinos, ¿verdad?, de una mujer de origen cachiquel y de un hombre mestizo, ambos de escasos recursos limitados, y Luis, por lo tanto, vivió con muchas limitaciones económicas, pero con una gran alegría. Disfrutó su niñez del tamaño del volcán de Agua y lo disfrutó palmo a palmo. Luis de León era un niño descalzo que con dificultades llegó a tercero primaria y que gracias a sus maestros, a su maestra o maestro de tercero, no sé qué, si era hombre o mujer, habló con mi abuelita para decirle que tenía que hacer lo posible para apoyarlo y que terminara la escuela primaria. Y entonces él tuvo que viajar de San Juan del Obispo, que queda a 4 kilómetros de la antigua Guatemala, para terminar la primaria. Y de ahí, con una beca, pudo terminar la secundaria y pues graduarse de maestro de educación primaria. Y todo esto, él lo narra, todas estas vivencias es como parte de lo que fueron como formando al escritor, al hombre, al padre, al ciudadano. Porque él dice que la época más feliz que tuvo fue su niñez. Y eso lo podemos ver en todos sus poemas, en sus cuentos. Él habla de esa gran alegría que fue para él esa niñez, llena de pájaros, de travesuras, de árboles y de todo lo que existe en el volcán de Agua, y que existía, porque ahora han talado tanto nuestro volcán que tenemos ya problemas de calentamiento global en nuestra aldea. Ya parece que fuera Escuintla porque ya han botado muchos árboles. Luis de León se incorporó a la lucha revolucionaria desde que estaba desde que entró al INVAL, en el Instituto Antonio Larrazábal, donde ya escribía. Y creo que eso lo acompañó toda su vida. O sea, él vivió para una causa. Yo me siento honrada de ser su hija. Y creo que algunas veces es un poco difícil, o es algo que tenemos que cada uno lo trabaja a su manera, el discernir entre lo que es ser hijo y el compromiso que conlleva quién es el papá de uno, ¿verdad? Y en este caso puedo decir que nada puede reemplazar la pérdida de mi papá. Lo extraño todos los días, lo busco, espero que suene el teléfono y me digan dónde lo dejaron tirado,
porque a él lo secuestraron el 15 de mayo de 1984 y hasta la fecha no sabemos dónde lo dejaron. Solo sabemos, de acuerdo al diario militar del Ejército de Guatemala, donde dice que lo asesinaron el 5 de junio de 1984, después de 22 días de haberlo tenido retenido. Esa pérdida no la podemos reemplazar. Sin embargo, existe el compromiso como mujer y como ciudadana de mantener viva su memoria, de poder dar a conocer su obra literaria, sus sueños, la utopía por la que vivió y por la que entregó su vida. Luis de León no solo escribía, sino que actuaba como pensaba. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra casa ya había una revolución de acuerdo al tiempo en el que crecimos, ¿verdad? Yo tengo 51 años y fuimos criados con equidad de género. O sea, yo no fui educada para servir y se lo agradezco mucho. Eso me trajo complicaciones en mi vida, pero me siento bien de que así haya sido. Con mi mamá, cuando se casaron con mi mamá, ella solo sabía leer y escribir, porque solo había estudiado primero primaria. Mi papá se enamoró perdidamente de ella cuando tenía 14 años. Se casaron cuando mi mamá tenía 19. Y cuando nosotros yo ya tenía 6 años, nos venimos a vivir a la ciudad de Guatemala y ella comenzó a estudiar la primaria y después la secundaria, abrieron el bachillerato por madurez y estudió aquí en la escuela de historia, mientras que mi papá daba clases en la escuela de psicología. Entonces tuvieron algo que admiro de ellos, es de que fueron novios toda la vida, o sea, nunca fueron esposos, fueron amantes y fueron novios, fueron cómplices en todo el sentido de la palabra, razón por la que cuando papá fue secuestrado, mi mamá nunca pudo superar esa pérdida. Pero también quisiera decir que una desaparición forzada es un método que busca dañar más allá de ese momento como tal. O sea, las consecuencias de la desaparición forzada van a acompañar a las siguientes generaciones, que son las secuelas más dolorosas. ¿Por qué? Porque han dañado el tejido social. Y eso es lo que pasó en nuestra familia, así como ha pasado en 45,000 familias aquí en Guatemala. Luis de León amaba a su comunidad y fue un dirigente comunitario, promovió la educación en su comunidad y en todos los lugares donde estuvo. Innovó en términos educativos con sus alumnos, hizo talleres de poesía, talleres de cuento con sus niños de educación primaria, llevó el teatro a su comunidad, hizo campañas de alfabetización en solitario y por muchos años, previo a venirse a la ciudad de Guatemala a trabajar, vivimos como gitanos por varios pueblos del interior del país, de San Marcos, de Quetzaltenango, de Sololá, porque papá no tenía un trabajo fijo, solo donde le salía, ¿verdad? Que si tenía interinatos, que a cubrir un espacio, y ahí nos íbamos los 4, toda la familia, vivimos gitanos, me acostumbré a vivir así también, pero toda esa vivencia que él tuvo en el área rural fue lo que enriqueció su literatura. Su literatura por eso está llena y nos refleja toda la vivencia de nuestra área rural, de nuestros campesinos y sus necesidades. Pero no solamente eso, sino de todas estas clases desposeídas, de todas las necesidades que tenemos, pero no vistas como un turista, como un observador, sino como por haber sido él parte de esa misma sociedad, parte de esas mismas carencias y parte de esas mismas luchas. Como papá, si alguien me dice qué es tener un papá, diría que lo mejor es tener un papá como Luis, que nos dedicaba tiempo. Yo aprendí a leer y a escribir con él, aprendí a imaginar, a soñar, a no esperar que pasaran las cosas para comenzar a actuar. Y un ejemplo de eso es de que, como él era escritor, quería que
todos sus amigos leyeran, que todos sus amigos analizaran, pero resulta que sus amigos de infancia, la mayoría eran analfabetos y no habían tenido acceso a la educación. Entonces, cuando él ya estaba estudiando magisterio, hizo una de sus primeras acciones en solitario fue una campaña de alfabetización para sus compañeros, para sus amigos. ¿Y qué usó? Como método, o sea, el libro de texto era la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué usó la Biblia? Porque era conocedor del entorno. Es una comunidad eminentemente católica, aunque Luis era comunista porque era el Partido Guatemalteco del Trabajo. Sin embargo, lo hizo y de esa manera se acercó. Y de esa manera después era leer textos, analizar, porque decía que no es necesario saber el alfabeto, sino que hay que analizar para poder tener criterio propio. Lo que cada quien decía es su decisión, ¿verdad? Es una decisión individual de cada persona. Y creo que decía que si él esperaba que se pasara la revolución en Guatemala, qué maravilla, porque entonces todos iban a aprender a leer a través de una campaña nacional de alfabetización, pero si esa revolución no llegaba, sus amigos nunca iban a aprender a leer y por eso hizo esa primera acción. Esto que Luis hizo, creo que fue importante para que hoy día en San Juan del Obispo también tengamos un proyecto de formación artística y de fomento a la lectura para los niños. Es la manera en la que encontré cómo recordar a Luis todos los días, con alegría, con amor y con esperanza. Su casa, la casa natal de Luis de León, está abierta a estos niños y a estos jóvenes todos los días del año para fomentar eso y de esa manera recordar al escritor, pero sobre todo recordar los ideales del escritor, que quería una Guatemala justa, en donde quería que todos los niños y los jóvenes tuvieran acceso a la lectura, a la formación, al arte, a la cultura. Y de esa manera reivindicamos el derecho a la vida, el derecho a expresarnos a través del arte y fomentamos también la paz, porque creo que es importante el poder discernir también entre lo que pasó en la guerra, ¿verdad? Yo no olvido, no puedo perdonar lo que no conozco, ni a quien no conozco, entonces no puedo hablar del perdón, pero sí puedo recordarle a los asesinos de mi papá, a sus torturadores, que no lograron su objetivo en este caso, porque Luis de León está presente en su literatura, está presente en la sonrisa de cada niño, en cada acción que tomemos, está presente no solo Luis de León, sino todos los 45,000 desaparecidos, los muertos, los asesinados, los niños que no han aparecido todavía, están presentes en cada acción que hagamos, cada vez que lo recordemos con cosas que nos ayuden a construir nuestro país. Yo quiero leer un poema de los poemas de amor de Luis de León, un pequeñito, porque yo creo que ya me excedí del tiempo a lo mejor, y este se llama El proceso. Primero, soy el inquilino de tus ojos y tú de los míos. Segundo, el vuelo de mis palabras atravesando tu cielo. Tercero, la torpeza de mis manos en busca de las tuyas, como dos ríos que serpentean en busca de océano. Cuarto, el licor de tu saliva derramándose en mi boca. Quinto, la caída de tu ropa como si botases tu follaje. Sexto, atravieso tu plaza, tu atrio, tu portada, penetro en tu templo. Séptimo, toda la música de tu órgano y todo el coro de mis ángeles. Esto es de los poemas del Volcán de Fuego. Y gracias por invitarme, gracias por permitirme hablar ante ustedes sobre Luis de León, en donde hay una casa que los espera en San Juan del Obispo, la antigua Guatemala, todos los días. Muchas gracias. Bien, ese aplauso para Luis de León. Hay otro escritor y otro poeta también, Óscar Arturo Palencia, de quien hablará
nuestro compañero tesorero del PEN, Víctor Muñoz. Muy buenas noches a todos. Antes de platicar de Óscar Arturo, quisiera hacer una pequeñita reflexión que estábamos haciendo con Hernán Moreno hace un momentito con respecto de nuestra mala suerte, dijéramos, como país, porque a pesar de que yo siempre he pensado que Guatemala es un país muy raro, muy interesante, porque hay gente muy, muy talentosa, a pesar de los problemas. Fíjense ustedes que iniciamos el siglo XX con una dictadura que nos trató desde el 1898 hasta 1920. Del 20 al 30, pues se suceden una serie de gobiernos que son inestables hasta que nos cae don Jorge Ubico, que pues nos receta 14 años de un poco de oscurantismo más del que habíamos tenido, pero en el 44 pues viene nuestra Revolución de Octubre, que lamentablemente pues 10 años más tarde se termina, y entonces si hacemos números pues vemos que hemos tenido dictadura más dictadura siempre, y a pesar de, siempre ha habido gente que está haciendo cosas. Han matado a nuestros poetas, han desaparecido nuestros poetas, se han tenido que ir, y sin embargo, pues aquí estamos. No cualquier país tiene 2 premios Nobel, ¿verdad? No cualquier país tiene un príncipe de Asturias y científicos por todas partes. Entonces, pues realmente tenemos que tener esperanza en cuanto a que pues, tenemos ya que despegar como país. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo hay un póstercito donde aparecen las fotografías de los poetas, de los escritores que fueron desaparecidos. No encuentran ustedes la de Óscar Arturo Palencia porque pues, no hay. O sea, tengo yo acá un correo que me mandó mi amigo Juan Antonio Canel y me dice: Maese Víctor, ¿tendrás alguna fotografía del mono Palencia? Y yo le contesto: pues veréis que no. El mono siempre andaba con una cámara y es más, nos tomó varias fotografías, pero él nunca se dejó fotografiar. Tengo su fisonomía en la mente y si yo tuviese la virtud del dibujante haría algún esbozo, pero no la tengo. Solo te puedo decir que era grandote, moreno, gritón, exagerado para dar énfasis a sus comentarios, bravo, mal hablado, no tenía los dientes delanteros superiores, solo los colmillos. La primera vez que lo vi me pareció que se trataba de algún cargador de bultos o algo así, y daba la impresión de que el mundo y su apariencia le venía del norte. Sin embargo, ya viéndolo bien, era de aquel tipo de gente que no concede cortesías a nadie, pero que cuando te toma afecto es un afecto absolutamente sincero y noble. A través de su poesía te das cuenta de la infinita ternura y delicadeza de su alma. Su vestimenta siempre fue corriente, la de un hombre humilde. En cuanto a su comportamiento, era un hombre de modales nerviosos. Cuando vos hablabas con él, no hablaba sino gritaba. Óscar Arturo no hablaba como la gente, él hablaba a gritos. Por darte un ejemplo, Luis Alfredo Arango no hablaba sino cantaba. El mono no, ese gritaba. Realmente su apodo Mono le hacía perfecta justicia porque hasta para caminar se movía hacia los lados como si se tratara de un simio. Y algo más. Miren, yo en el año 1977 me comencé a aparecer por el Imparcial y pues me fui a encontrar con que don Rufino Guerra Cortado, un periodista ya viejecito, le gustaba hacer una tertulia y entonces yo me afilié a la tertulia, que era la cosa más informal que había, pues, pero nos reuníamos a eso a las 11 de la mañana todos los sábados, después de una hora de discusión, pues tomábamos camino a tomar algún refresco por ahí.
tengo aquí, de lo que me recuerdo, llegaba Julio Fausto Aguilera, Rolando Castellanos, don Ángel Ramírez, María Arranz, que era una crítica española, René Leiva, un muy buen poeta, Catalina Barrios y algunos otros que ya se me han ido perdiendo. Entonces, efectivamente, de pronto pues apareció Óscar Arturo Palencia. Y efectivamente, como yo se lo pongo a aquel en el correo, pues me pareció un tipo grosero, un tipo para nada de modales finos y todo, ¿verdad? Pero así era él. Miren, hay muy poca información sobre la vida de Óscar Arturo. Yo quise encontrar algo por ahí, pero fíjense que no hay, sencillamente no hay. Fíjense que dice Óscar Arturo, 1932-1981, que fue cuando lo mataron. Dice, escritor, nació en la ciudad de Guatemala, fue miembro del grupo Zakerti, dirigió el semanario 7 días de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Debido a su militancia dentro de los grupos de izquierda, fue asesinado. Libros Reunión, 1961, Surco Iluminado, 64, Con los brazos abiertos, 67, Rebelión de la Palabra, 72, y Recuento de Poesía, 77, y eso es todo. Pues no hay, no hay mayor información. Entonces, pues, yo me atreví a proponer que yo podía platicar algo de lo poco que pude platicar con Óscar Arturo. Por alguna causa que nunca llegué a terminar, pues entonces resulta que él me tomó algún afecto. Recuerdo muy bien cuando él una vez llegó al Imparcial y nos dijo, miren, él andaba siempre con una cámara, no sé por qué andaba siempre con una cámara, pero nunca nos tomaba fotos, pero él nunca se dejaba tomar fotos, efectivamente, no sé por qué, nunca se dejó tomar fotografías del mono. Entonces se unió al grupo y nos íbamos a tomar los refrescos por ahí, que en ese tiempo yo todavía tomaba buenos refrescos, ahora pues ya no, ya. Pero la plática, cuando ya empezaba la plática alegre, bonita, Óscar Arturo era muy expresivo, gritaba mucho. Recuerdo muy bien que una vez estábamos sentados en una mesa no era cantina, era un restaurante, vendían licor. Y entonces nos contó él cómo fue que se peleó con la mujer y le pegó a no sé quiénes y todo. Y en algún momento, para hacer más expresivos sus relatos, mató la mesa y pues tiró los vasos y toda la cosa, no quiere recoger todo. Y hasta la señora dueña del antro, no era un antro, era un restaurante, viene y se llegó a ver qué estaba pasando, pues, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Dice, ¿algún problema? No, ningún problema, estamos aquí departiendo. De pronto, pues un día llegó un mono con una cicatriz aquí en la frente y nos dijo, miren, ¿saben qué? Váyanse ustedes adelante, yo llego y los alcanzo dentro de un ratito. Y luego, pues llegamos y cuando él llegó nos dijo, miren, fíjense que pues, me quisieron matar, me dieron un rozón aquí en la cabeza, así que de ahí en adelante, pues mejor llegan ustedes, yo llego después ustedes se vienen, yo después llego porque no los quiero comprometer. Dije, pues qué fino el hombre, ¿verdad? No nos quería comprometer, pero bueno. Pues en eso estábamos cuando de pronto en algún momento René Leiva me llamó una noche y me dice, mira, te llamo para darte una noticia espantosa. ¿Qué fue lo que pasó? Que acaban de matar al mono. Acaban de matar al mono Palencia, ¿no? Fíjense que me imagino, por cómo era, él lo mataron de frente, le mataron balazos en el pecho. Yo me imagino que él los vio venir y les dijo, bueno, pues qué hijos de tantas, porque así era, él no concedía una cortesía, ¿verdad? Él era un hombre de lo poco que logré conocerlo. Como les dije, cuando yo lo conocí, pues realmente me imaginé que era un cargador de bultos o que era una cosa así por su apariencia, pero ¿qué les parece que en algún momento, en alguna de esas oportunidades, él llegó y nos llegó contento? Nos dijo, miren, fíjense que les comunico que gané el premio
el premio de poesía de Amatitlán. Y entonces tengo un poco de dinero, el mono se me quedó un poco alcanzado, no sé por qué, pero tenía mucho dinero. Pero gané el premio de Amatitlán y entonces de ahí había que celebrarlo, pero por alguna causa que nunca llegué a entender, me regaló, me dio y solo a mí su poemario. Y tengo acá, el poemario se llama Ofrenda y dice: para Víctor, con mi aprecio y el mejor abrazo, una firma que no sé, pues no se entiende, pero es una firma de él y dice Guatemala Primavera 1979. Digo esto del bolo, del mono, su forma de ser tan violenta, tan franca, tan dura, y quiero leerles 3 poemas de él, porque creo que sería el homenaje más grande que podemos hacerle, dado que no hay mucho que... El poemario con el que él ganó se lo dedicó a Elena. Yo no sé quién era Elena, pero bueno, dice: estos versos, Elena, tan llenos de fruslerías, plagados de usualidades, de lugares comunes, emborronados en el altiplano de mi patria, una tarde de lloviznas y de fucsias, son para que los tengas en tu corpiño, junto a tu busto, y te parezcan no una necedad, menos una irreverencia, sino que te recuerden al XX poeta de la sonrisa de los 190 grados. Estos versos con mucho de Nicanor, de Lotremont, de Eluard, de Cardenal, Rimbaud y de tantos antisolemnes son solo tuyos, son mi ofrenda. Dice: claro que estos versos son de amor, de esos con que se engolosinan sus dedos los poetas, son para ti, así que desgarbados, llenos de ilusión casi adolescente, hechos a prisa en los transportes, en los parques, en las ruidosas avenidas, escritos casi en voz alta, rumiándolos, hasta parecer un loco suelto, un musiquillo del fin del siglo XIX, medio muerto del hambre, sin peseta en el bolsillo, pero son tuyos, Elena, te pertenecen para que los pongas música, para que te vanaglories, para que te avergüences, para que les hagas un ovillo y así de fácil para que suspires cuando seas ancianita, junto al bordado de tu cesta, al recordar en su lectura nuestras tardes sin violencia. Y el último, que dice: estos versos, por favor, no los arrincones en el último cuarto adentro del cofre de piratas, de esos de Salgari, ni los estrujes, ni los hagas trizas, ni los refundas en el cesto de los inservibles, ni por libre los vendas, como papel para envoltorio o para hacer cohetillos, sino guárdalos hasta que parezcan alguna flor silvestre amarillenta entre las páginas de un viejo y grueso libro familiar. Por favor, léelos, guárdalos, repásalos. Elena. Muchas gracias. Bien, ese aplauso para Óscar Arturo Palencia. Ahora vamos a escuchar a Hernán Moreno, quien nos va a conversar acerca de Roberto Obregón, otro poeta también desaparecido de nuestro país. Envidio a quienes pueden hablar con tanto cariño, con tanta emoción del padre, de la madre, del amigo, porque en mi caso no tuve la suerte ni de conocer a Roberto Obregón, ni de ser su amigo. Solo puedo hablar de su recuerdo y así a la distancia y aprovechando referencias de quienes sí lo conocieron y lo trataron. En Nicaragua, José Coronel Urtecho, uno de los tantos poetas nicaragüenses, dijo, refiriéndose a Rubén Darío,
mi paisano inevitable. Lo mismo digo yo de Roberto Obregón, porque en nuestro pueblo, en San Antonio Suchitepeques, la figura de Roberto es única en cuanto a la poesía. Comparado con él y con su obra, yo solo soy un aprendiz de poeta, pero lo aprecio y lo valoro mucho. Así, desde esta perspectiva, leo lo siguiente. Roberto Obregón es un nombre inevitable en mi imaginario personal y todos estos años he vivido lamentando no haberlo conocido. Cómo me hubiera gustado conversar con él, escuchar sus palabras, sus consejos. Hubiera querido tenerlo como guía, como maestro en mis afanes de poeta principiante. Creo que a él también le hubiera gustado conocerme, tal vez para tener a quien dejarle su herencia poética. Digo que no lo conocí, pero quién sabe, a lo mejor nos encontramos alguna vez en esas calles empedradas del pueblo y pasamos separados por casi 10 años de edad. Evoco el pueblo donde nacimos, el cálido y luminoso San Antonio Suchitepeques en la costa sur de nuestra Guatemala. Y lo imagino cuando niño, corriendo por las calles, jugando bolas, como ya les decíamos a los 5, jugando tenta o electrizado en el parque, o estudiando en la escuela y entre las palmeras circundantes, jugando la chamusca del recreo, o por las tardes, nadando en alguna de las pozas de esos ríos que circundan el poblado. Luego, ya adolescente, terminada la tarde, cenar frijoles, queso o crema, plátanos cocidos o fritos, tortillas calientes e infaltable café. Y entradita la noche, si no después del aguacero, sí del crepúsculo rojo amarillento, verse en el espejo su cara redonda de muchacho alegre, peinarse el pelo negro y liso, ensayar la mirada, la sonrisa y salir al parque a platicar con los amigos, a mirar patojas o tomarse un refresco en el Salón Granada, la cafetería del pueblo, o ver una película mexicana en el Cine España, quizá acompañado de la novia de turno. No lo conocí y solo puedo imaginarlo, pero otros escritores que lo conocieron y disfrutaron su amistad y compañía dan testimonio de él y de su trabajo poético. Por ejemplo, Francisco Morales Santos, quien ha dicho: Roberto era una personalidad llena de vida, pero también de mucho dolor. Como persona era muy cordial, no era dado a hablar mal de los demás. En todo caso, las debilidades de otros las llevaba a la broma y al chiste. Era notorio por su sonrisa y su elegancia, pero a la vez era muy campechano. Mario Roberto Morales, quien también lo conoció y lo trató, dice: Roberto era un tipo excepcionalmente humorístico, un tipo que siempre estaba bromeando y era muy mujeriego y enamorado. Y era un individuo así, un seductor, muy inteligente, muy agudo, muy agradable, un gran conversador. Así era su personalidad. En cuanto a su obra poética, Morales Santos opina: creo que es un poeta de primer orden, cuya poesía aún no ha sido estudiada en su amplitud y con el rigor que merece. La mayor parte de su poesía de carácter social tiene la ventaja de que no se ve dominada por el discurso y la protesta arrebatada, de manera que no deviene en panfleto. Mario Roberto también opina: me parece a mí que la importancia de Roberto es que es uno de los primeros escritores que, siendo de izquierda, se libera totalmente del panfleto, ingresa en un universo poético experimental, tratando de elevar lo popular guatemalteco a una altura poética o estética posvanguardista.
altamente experimental. Y añade, por eso yo he dicho varias veces que si una vez se declara en Guatemala que aquí existe un poeta nacional, creo yo que Roberto Obregón sería un enorme candidato para ese título. Esta es esa visión de Roberto Obregón, a quien, como ya dije al principio, no tuve el gusto ni el honor de conocerlo, y que lo lamento, siempre lo voy a lamentar. En cuanto a la obra poética de Roberto Obregón, ya recuerdan ustedes algunos de sus libros, como Poesía de Barro, La Flauta de Ágata y otros más, pero en una ocasión y por motivos de estudio hice un breve repaso de su poesía y llegué a la conclusión de que la patria constituye un elemento esencial en la poesía de Roberto. Y esta visión de la patria abarca los tres elementos que constituyen el Estado: el territorio, la población y el gobierno. También que su poesía, en sus distintos libros, abarca lo histórico, lo social, lo político, lo económico y las manifestaciones culturales del pueblo guatemalteco. Igualmente, otra conclusión es que en él se corresponden la ideología política y la ideología poética, es decir, poetas que son fieles a lo que piensan y, como dijo Asturias, son también una conducta, no solo en su obra, sino en su hacer. Finalmente, yo quiero felicitar al grupo PEN en Guatemala por organizar esta conmemoración muy oportuna por las fechas y recordar o reiterar una visión. Estos poetas muertos trágicamente, pero no por una tragedia cualquiera, sino por la represión del Estado en esas épocas de las más oscuras que hemos vivido en nuestra historia y en la política, en realidad nosotros debemos asumirlos y considerarlos como verdaderos mártires. ¿Saben ustedes que un mártir es el que sufre y muere por sus ideas, por su ideología, por lo que cree? De ahí en el imaginario cristiano. Pero ellos son verdaderos mártires en el caso de nuestra historia, porque a pesar de estar muy conscientes del peligro, el riesgo que significaba tener y vivir con esas ideas, nunca renegaron de su credo político. Al contrario, estuvieron dispuestos hasta el caso de sufrir la muerte por esas ideas. Son mártires de la patria. Yo creo que merecen todo nuestro reconocimiento y que mantengamos viva su memoria. Gracias. Bien, ese aplauso para Roberto Obregón, quien desapareció yendo de la frontera de Guatemala a El Salvador y no se sabe aún qué hicieron con él también. Ahora escucharemos a Gisela López, quien hablará de su padre, José María López Valdizón. Muy buenas tardes. Pues yo también quisiera iniciar, ¿verdad?, agradeciendo este homenaje, este espacio de memoria, ¿verdad?, esta oportunidad y también como en una fecha tan apropiada de volver a recordar y darles vida de esa manera a todos estos escritores, ¿verdad?, que dieron su vida por su poesía, por su patria, por sus ideales, ¿verdad?, y por un compromiso social. De manera particular, yo también quiero darle las gracias a Carlos René García Escobar, que pues yo recién venida a Guatemala, de regreso pues a Guatemala, porque estuve 20 años fuera,
Yo quería escribir, yo quería recuperar la figura, la trayectoria de mi padre, y pues él me apoyó mucho en el desarrollo de un proyecto que se realizó con apoyo de la Universidad de San Carlos y del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas. Yo soy mayor que mi padre, porque mi padre fue desaparecido a los 46 años. Y pues compartir algunas escenas, algunos recuerdos, ¿verdad? Yo lo conocí hasta que yo tenía 4 años, porque el año que yo nací, él se ganó el premio Casa de las Américas en Cuba. Y entonces viajó allá y allá tuvo la oportunidad de desarrollar algunos proyectos de carácter cultural y luego viajó también a Europa, al mundo socialista, a la China. Creo que todos los escritores que hemos estado compartiendo pues tenían esa ideología comprometida, ¿verdad? Esa participación que los llevaba más allá de las palabras a las acciones. Entonces, yo recuerdo ese día que conocí a mi papá, me encantó. Realmente, pues, un personaje muy seductor, muy fascinante. Y apenas yo tenía 8 años y llegó un día con una pirámide de libros. Y desde entonces leo, y fueron unos libros tan selectamente, fueron realmente motivadores para compartirles. Uno de ellos era La Edad de Oro, de José Martí. Y bueno, todos eran una belleza, siguen siendo libros muy importantes en mi vida. Y luego él me hablaba de los derechos. A los 8 años fui a armar un relajo con mis maestras, porque una maestra quiso ser violenta, ¿verdad? Y entonces yo le empecé a hablar de los derechos humanos y que yo me iba a ir a quejar al Ministerio de Educación, todo lo que él me había comentado, ¿verdad? Y compartido. Y en la escuela estaban aterrorizadas las maestras, ¿verdad? Pero realmente es un legado, ¿no? Es un legado muy grande, y tener el primer currículum de una persona que yo vi fue el de mi papá, y pues yo me trataba de imaginar todo esto, porque lamentablemente yo tenía apenas 14 años cuando mi papá fue desaparecido. Hasta la fecha, pues todavía no se sabe nada de su paradero. Pues como hija, y no solo yo, también aquí está un hermano mío que viene atravesando el país para llegar al homenaje. Nosotros hemos dado muestras de ADN con antropología forense. El otro día nos llamaron de antropología forense, nos citaron en la verbena, no se imaginan. Yo no pude ni dormir. Realmente lo que querían decir era que ellos seguían buscando. Pero las emociones que nos genera a las personas que tenemos a algún familiar, algún ser amado, ¿verdad?, desaparecido, es algo que no cicatriza. Yo tenía 14 años, ahora tengo 57, pero de verdad no logro yo resignarme a la pérdida de mi padre. Cuando estoy triste, yo necesito su abrazo. Y pues así como decía Mayari, ¿verdad? No solo somos nosotras, son 45,000 personas que no pueden tener ese abrazo de su padre o de su madre, ¿verdad?, cuando más lo necesitan. Y pues yo me lleno traje así rápido
Este es su primer libro. Se llama Sudor y Protesta. 23 años. Tiene una carita de niño. De 23 años publicó. Él fue secretario general del Grupo Sackertin. Él empezó a estudiar interno en la Normal cuando estaba estudiando magisterio. Y pues no paró de escribir, ¿verdad? Ejerció periodismo, también fue fundador de varios institutos de educación, también tuvo que salir al exilio, por ratos estaba acá, por ratos en México, en otros lugares, y trató él de darle vida nuevamente a Revista de Guatemala, hacían proyectos editoriales, ¿verdad? Hacían muchas cosas, lo vi luchar por la supervivencia, siendo un escritor tan creativo, tan destacado y viviendo esas preocupaciones de la sobrevivencia, ¿verdad? Vendiendo enciclopedias Grolier, de casa en casa, yendo a tomar fotos a las escuelas. También trabajó en la Universidad de San Carlos, fue editor de la revista Alero, y pues yo creo que muchas de las búsquedas que yo hago desde la investigación ha sido siguiendo sus pasos. Y pues para finalizar, leer este es el libro, el resultado de la investigación. Aquí está también mi sobrino, Daniel López Fetza, es coautor, ¿verdad? Él también buscó pues toda esa información en diarios de los años 30, 40. Fue una gran búsqueda. Estos son proyectos colectivos, no es algo que una sola persona lo pueda hacer. Trajimos un paquete de libros, queremos compartirlos al final del evento, ¿verdad? Solo necesitamos su autógrafo porque como es una publicación de la Dirección General de Investigación, necesitamos que nos dejen su firma por el libro. Y para terminar, leerles un parrafito. El documental que van a ver se llama La vida rota y es un poco retomando su libro de cuentos con que él ganó premio Casa de las Américas. Y un parrafito que yo quiero compartir es el preludio, digamos, de un cuento que se llama El regreso de la Tatuana. Y a mí me gusta mucho porque yo pienso cuánto esto que él escribió sobre la Tatuana, cuánto lo tienen estos escritores que no callaron la verdad, ¿verdad? Sino que defendieron ese ejercicio de la libre expresión del pensamiento hasta sus últimas consecuencias. Y el párrafo dice así: busca a la Tatuana, es la única salvación, ella te aliviará, encuéntrala bajo una lluvia de oro. La Tatuana es visión o ilusión, pero traspasa años largos, siglos, caminando sin parar, haciendo bien por mal y encendiendo luz de luciérnagas en la oscuridad. Consigue perdón para saltar edades en su barquito volador, pértiga de los sueños. La Tatuana te aliviará, endulzando el café amargo de tu dolor. Búscala y encuéntrala. La verdad florece en sus labios crueles de encendida grana. Estará esperándote donde menos pienses hallarla. Encuéntrala. Este es el único mal. No te ocultará nada. Su único mal, que es el mejor de los males. Gracias. Bien, antes de proyectar la vida rota, que es acerca de José María López Valdizón,
vamos a entregar unos diplomas a los que en esta oportunidad intervinieron. Nos gustaría que en el país realmente se hiciera algún documental de los poetas desaparecidos en este país. Pero solo tenemos algunos nada más. Entonces vamos a el Centro PEN Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el PEN Internacional otorgan el presente diploma a Gisela López como un reconocimiento especial por su participación como expositora en el encuentro Homenaje a Escritores Desaparecidos Trágicamente, en el marco de la celebración del Día de los Muertos, PEN Protesta, que se desarrolla simultáneamente a nivel internacional. Asimismo, a Guillermo Paz Cárcamo. El diploma, Carla Olascaga Dávila, vicepresidenta, Juan Antonio Canel, secretario, y su servidor. Enán Moreno. A Víctor Muñoz. A Julio Solórzano Fopa. A Mayarí de León. Entonces invitamos a quienes presidieron esta mesa, pues acompañarnos abajo para ver la documental, y a ustedes pues robarles otros minutos más para ver esta documental. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, De esta manera hemos cubierto esta actividad a través de Letras en Directo. Gracias a todos ustedes por estar conectados y por estar siempre apasionados con la poesía, con los cuentos, las novelas, los ensayos, todo lo que realmente nos apasiona.